Uno, queridos patitos, vamos a hablar de parte del papel vasco en la formación de Europa y la integración del marco general en el Estado español. Porque es evidente que el ámbito europeo es un espacio en donde han confluido muchos elementos que a veces han sugerido múltiples variantes, hasta el punto de algunos decir es que la construcción europea es la construcción de un espacio como soviético en la comisión actual, en el ámbito de la actual Unión Europea, como si fuera el equivalente de la Unión Soviética y por tanto es un ente cerrado y comunista. Luego hay otros que dicen que la Unión Europea es un ámbito nacional socialista, en donde la herencia a través del Tercer Reich y aquellos que quedaron a través de, por ejemplo, Alemania, pero también aquellos que heredaron a través de los hijos del régimen de Vichy o de la República Social Italiana y de los traidores de Quisling en Noruega y muchos otros grupos, como por ejemplo los ustachas, podríamos hablar de en Croacia, o podemos hablar de los flamencos, o León de Grel. Hay muchos grupos que estuvieron fluctuando en la órbita del Tercer Reich como regímenes asociados, como partidos asociados, que generaron espacios en donde al final tal vez se empezara a hablar de la lucha de Europa contra el totalitarismo comunista soviético. Y por lo tanto, hay algunos que dicen que es un espacio de dictadura, de extrema derecha, en el ámbito de la Unión Europea actual. No quieren entender el trasfondo cultural y político de Europa desde el rapto de Europa en tiempos de aquellos del Lazio en Italia, en el ámbito del rapto de las Sabinas, ese cuadro famoso donde está el rapto de Europa, y que todo aquello evoluciona posteriormente en discursos como por ejemplo el que los griegos utilizarán para decir que su lucha no solamente es algo propio de ellos, sino que es la lucha de la civilización y de Europa frente a la barbarie asiática como era la de los persas. Siempre el relato es importante. Tan importante como el hecho de que cada vez que uno intenta contar una historia, corre el riesgo de atragantar la memoria de los demás hasta el punto de que parezca que es exactamente igual el argumentario de unos respecto a otros y por lo tanto para diferenciarse necesitas un relato distinto, integrador, amplio, sobre todo cuando apelas la conciencia de otros, en una situación parecida a cuando cogieron a el señor Dreyfus como chivo expiatorio para tratar de establecer una línea de pensamiento entre nosotros y ellos después de la guerra franco-prusiana para tratar de mantener vivo el ambiente porque, como le dijo un general a cierto periodista en aquellos momentos, ¿cree usted que simple y llanamente Dios o otra cosa puede generar el efecto electrizante para que la sociedad vaya a una guerra? Debe de ser la patria y la amenaza de esta patria de ser vejada. Y a través de incisiones como los posibles espías, como era lo que decía que podía ser Dreyfus, al servicio de Alemania, pues podían abrir camino a la búsqueda de esa reacción en el ámbito francés. Eso sí, con el peligro que lo vio el de Asfio, como que comentábamos la sección francés de la International Brère, que pudieron cargarse la Tercera República así, sin miramientos y sin anestesia. Y evidentemente, entre una democracia perfectible, como era la Tercera República, y hacer una aventura a lo inesperado, los miembros de la Asfio dijeron que apoyaban la Tercera República francesa, a pesar de que no era de su gusto, y tuvieron que taparse la nariz para hacer esa profesión de fe respecto a lo que suponía ese régimen político. Evidentemente he ido un poco lejos, pero no tanto porque Víctor Hugo, escritor, fue relator en parte de lo que, además de
Nuestra Señora de París, ahí se ve el asunto de Quasimodo, Notre Dame y todo esto, pues hizo alguna variante respecto a la construcción de una Europa unida. Una Europa unida que Immanuel Kant, el de la Paz Perpetua y todo esto, pues también tuvo vertiente respecto a qué podía ser la construcción de una Europa unida. Por tanto, estos discursos están de larga duración. Se cita a veces Kudenov-Kalergi, que era hijo de una pareja de japonesa con miembro de la aristocracia austrohúngara, y que en su libro Pan-Europa establece una idea de tristeza por la pérdida de algo que podría haber derivado en una construcción tipo Unión Europea actual, porque era la unión de diversos pueblos, como podían ser los checos, los eslovacos, parte de polacos, los austríacos, los croatas, la vertiente húngara, pues teníamos a los llamados rutenos, los propios húngaros, los rumanos, que evidentemente coagulaban una serie de pueblos de manera armónica en principio, como era el ámbito principal del imperio austrohúngaro. Y con, en principio, la primacía austríaca, católica, como vertebrador, pero evidentemente todo esto tiene su final con el final propiamente de la Primera Guerra Mundial y la deconstrucción de un imperio que podía haber dado más de sí, sobre todo porque cae, no tanto por el socialismo, que a veces se tiende a pensar en este elemento como disgregador, pero en este caso no fue sino el elemento nacionalista el que acabó de destruir, sobre todo después de una evidente derrota militar, como se estaba produciendo ya en 1918, evidentemente para la situación del imperio austrohúngaro. Lo mismo que acabará pasando en 1989-91 con respecto a la Unión Soviética, que será disgregada no tanto por temas ideológicos, sino por temas identitarios, con la independencia de los principales países, por ejemplo Rusia en 1990, y luego ya la declaración del Bosque de Vilavetsa, que tenemos en algún que otro vídeo en este canal establecido. Y por tanto, con estos mojones, ya sea Víctor Hugo, Immanuel Kant, Kudenov-Kalergi y muchos otros, ya desde el rapto de Europa y el ámbito de los griegos, Europa es un elemento importantísimo en el relato de lo que puede hacerse dentro del marco de Europa, porque Europa tenía ya una sucinta base de proyección al resto del mundo, que era parte del relato referido a la presencia de ciertos países al que se le ponía el guión europeo. Lo mismo que cuando se es derrotada Rusia en la guerra ruso-japonesa, es un país europeo, occidental, el que aparentemente está siendo derrotado a una potencia extraeuropea y no occidental. Cuando en 1933, el segundo Aberri-Guna, se establece el lema Euskadi Europa, el Partido Nazista Vasco lo hace con pleno concertamiento con el pensamiento político, más allá de que en el anterior se haya dicho claramente que no es una Aberri-Guna celebrado por el tema de Pascua, sino por el 50 aniversario de la toma en conciencia de Sabino Arana a través de su hermano Luis de el hecho nacional vasco. Y por lo tanto, Europa entra en valor más allá de lo que comentábamos de aquel congreso, tercer congreso regional del ámbito de Lausana en 1916, pues evidentemente esos jalones van generando la idea de que Europa, como elemento de cohesión de proyectos nacionales, puede ser una solución, como diría por ejemplo Ortega, Europa es la solución, Ortega y Gasset, en un espacio de libertad, de concordia, en donde hay otros movimientos para la construcción nacional, también dificultosos a la hora de establecer ese marco. Hablábamos del siglo XIX con respecto a los bretones, Escocia, el tema de los vascos, pero también hay otros, gallegos, catalanes sin salir del Estado español, y otros que fueron evolucionando, algunos se solucionaron, otros no, a lo largo del largo territorio, espacio-tiempo, de lo que puede venir siendo de comienzos del siglo XX hasta la actualidad.
Ahí tenemos al pueblo Sekler, el tema de Schleswig-Holstein, los bávaros y otros muchos más. Como citábamos, los flamencos, Croacia. Evidentemente son situaciones que van evolucionando, cada una la suya, pero los principios pueden amalgamar una realidad intensa, como sucedió cuando en 1990 se coagula la posibilidad de reunificación de Alemania a través del principio de la autodeterminación, cosa que se dijo explícitamente que el pueblo alemán tiene derecho a autodeterminarse, y lo hizo Alemania, la RDA y la RFA. El pueblo vasco tiene derechos, evidentemente, y tiene foralidad como hecho imponible de una historia bastante larga y longeva, con un idioma bastante largo y longevo, probablemente el más antiguo de Europa, y que evidentemente eso dio la disponibilidad para tratar de tener amigos fuera, en el ámbito de la guerra civil, pero sobre todo cuando la situación se volvió mundial, después de la necesidad del exilio, primero a Santander, después a Cataluña y después ya saliendo a comienzos de 1939 en dirección al territorio francés, entre el presidente Companys y el Endacari Aguirre, y que evidentemente eso supone la necesidad de activar la llamada Liga de Amigos de los Vascos, donde está Jacques Maritain, Luigi Sturzo y muchos otros intelectuales de la época, y que fue muy importante. Evidentemente trasciende, porque Pedro Basaldúa, que será importante en el desarrollo ideológico de la democracia cristiana en Chile y en Argentina, cosa que en buena medida se ha borrado, y todas estas cosas convendría volverlas a sacar, lo mismo que hubo un miembro del nacionalismo vasco con la época de Sandino, que fue importante en el desarrollo ideológico de aquel sandino, no de sus herederos, los llamados sandinistas, no, de aquel momento, como el blog About Basque Country recordó en alguna de sus entradas. Lo curioso es que le tildaron de anarquista, anarquista cuando era miembro del Partido Nacionalista Vasco, aquel que fue a Nicaragua en aquellos comienzos del siglo XX. Pero más allá de la vertiente Europa, está la vertiente americana que hemos citado, pero la vertiente Europa es muy importante, hasta el punto de que todos esos sustratos de la época de la Segunda Guerra Mundial tienen su consecuencia posterior. Por ejemplo, la búsqueda de conexión entre la resistencia francesa con los insumos venidos desde el Reino Unido necesitaban de coordinación, y sirva simplemente ese dato para la necesidad de coordinar en qué playa, a qué hora, en qué día iban a encontrar la conexión entre los que llegaban y los que recibían. Y eso, evidentemente, es un primer paso básico para poder generar confianza, para luego hacer otras cosas, como por ejemplo el Congreso de La Haya de 1948. Siempre ha habido reuniones internacionales, congresos, pero ese fue muy importante porque en teoría iba a abrir paso a la Comunión Europea. Pero no fue así, simplemente se establecieron las bases para establecer un marco como el Consejo de Europa, en donde para derechos humanos y otras cuestiones parecidas estarían todos los países de Europa en base a esos compromisos. En aquel congreso estuvo el Endacari, Aguirre, y estuvieron otras figuras muy importantes. Por supuesto, también está el hecho de que se crearon los nuevos equipos internacionales, curiosamente en el edificio del gobierno vasco, comprado por particulares para el PNV, y el PNV lo cedió al gobierno vasco de la avenida Marceau, cerca del Arco del Triunfo en la ciudad de París. Evidentemente ahí es donde, a iniciativa del nacionalismo vasco, del Partido Nacionalista Vasco, se estableció el liderazgo con esa doctrina que citábamos del Rerum Novarum, democracia cristiana. Se estableció a través de los amigos vascos de otros lugares del mundo,
pues estableció ese componente de asociación europea, que serían esos nuevos equipos internacionales que derivarían, por un lado, en la Internacional Demócrata Cristiana, de fundación también por el Partido Nacionalista Vasco, y por el otro lado, derivarían en la construcción de lo que acabaría siendo el Partido Popular Europeo. Porque, pues evidentemente, a través de la construcción europea, que en algún que otro vídeo lo hemos tratado específicamente, hubo un primer momento en el que hubo hasta 3 comisiones y 3 tribunales y 3 asambleas en las 3 comunidades que había, que eran la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA, Euratom, la Comunidad de la Energía Atómica, y la Comunidad Económica Europea. Las 3 tenían una distinción particular que luego hubo que acompasar en los años 60, después de varias crisis, hubo que disponer una simplificación del esquema para tener uno a poder ser, y luego hasta el año 79 se fue dotando a la institución parlamentaria de mayores capacidades, a pesar de que hasta ese momento, en principio, eran miembros de las cámaras legislativas de cada uno de los Estados miembros los que incorporaban miembros al ámbito del Parlamento Común Europeo. Desde 1979, bajo la presidencia entonces de Simone Veil, en aquellas primeras elecciones directas, se establecía un esquema que ya sería de participación, por lo menos en esta institución, y eso significaba que se iba a profundizar en el hecho propiamente de la construcción europea como un ente cada vez más capacitado. Luego estará el asunto de la Comisión del Cocodrilo de 1981, personalidades en buena medida de la democracia cristiana. De los 7 grandes fundadores de las comunidades europeas, solamente Henry Spaak, belga, es socialdemócrata. Y luego, evidentemente, Altiero Spinelli, que viene también de la democracia cristiana italiana, como había sido antes Alcide de Gasperi, también italiano y demócrata cristiano. Por tanto, la democracia cristiana tiene bastante importancia en la construcción europea, y hasta 1989-90, cuando la refundación del Partido Popular, el Partido Popular precisamente, y la entrada de este partido en el Partido Popular Europeo, el de la mano del partido de Berlusconi, a comienzos de los años 90, cambia la estructura fundamental de lo que había sido el Partido Popular Europeo, donde el Partido Nacionalista Vasco había tenido una presencia y prestancia muy importante, y sobre todo, pues evidentemente con un Xavier Arzallus Santía, que habiendo sido estudiante en Alemania, sabía perfectamente alemán y podía hablar con Helmut Kohl de tú a tú en la idioma de este último. Y era muy importante saber idiomas y tener presencia y tener contactos en el ámbito europeo. Y como digo, toda esta situación tiene mucha relevancia, donde pues evidentemente esos nuevos equipos internacionales tenían a Landaburu, que lamentablemente moriría a comienzos de los años 60, tenía a Irujo, tenía al propio Lehendakari Aguirre, con una presencia importante. En otra derivada, en el ámbito americano, estaba Jesús de Galíndez, que había estado presente en la Conferencia de San Francisco en 1945, luego había sido representante ante Naciones Unidas a comienzos de los años 50, y que evidentemente también había tenido relación con la delegación con respecto a los propios Estados Unidos, estando en Nueva York. Antoni Gala también estuvo por ahí en el asunto, y evidentemente el señor dictador de República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, fue el que lo raptó en Nueva York en 1956, y en el fondo será la causa de su derrocamiento y muerte a comienzos de los años 60. Se cavó su propia tumba, porque el señor Galíndez era colaborador del FBI, que recordemos, un pequeño detalle, simplemente a título de inventario, y es que en la Segunda Guerra Mundial hubo la OSS, que era la Organización de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, que tenía que ver con el mundo en general, salvo el hemisferio occidental, que es el que se ocupaba el FBI. Por eso cuando Hoover quiera asumir la dirección de la nueva organización que se creará en 1947, como es la CIA, tiene ya una
formación básica, referido a que durante la Segunda Guerra Mundial el FBI se ha quedado con la contraespionaje y con el ámbito de lucha por el espionaje en el hemisferio occidental, es decir, en el continente americano. Pero bueno, ciertamente era esto simplemente para decir que Galíndez, como miembro del FBI, evidentemente en la Segunda Guerra Mundial se ocupaba de esa situación que era muy interesante para los franquistas de relación con las comunidades alemana y japonesa en el ámbito sudamericano para tratar de conseguir complicidades, información, desinformación, cosa que evidentemente había que contrarrestar, por ejemplo, a través de las comunidades vascas en aquel continente. Y para eso sirvió la aportación de los servicios, llamados así, y del gobierno vasco, y especialmente, por ejemplo, de Jesús de Galíndez, y que tuvo presencia en esa relación con el espacio americano hasta el punto de que en junio de 1945, y es una anécdota que conviene recordarla, en el ala este de la Casa Blanca se reunieron el SFL-CIO, es decir, el principal sindicato estadounidense, con el ASTV. Hasta ese punto había compromiso también con el elemento sindical. Pero estamos en el ámbito europeo y los nuevos equipos internacionales, la democracia cristiana, la búsqueda de encuentros con diversos partidos y movimientos en el ámbito europeo, que acabará teniendo su implicación cuando en el año 86 entre el Estado español y la Unión Europea haya esas primeras elecciones en el ámbito español para el Parlamento Europeo en el año 87-89, Jon Goiti, eurodiputado por el Partido Nacionalista Vasco, y luego en 1994 será Josu Jon Imaz, y posteriormente lo será Josu Ortuondo, y luego Izaskun Bilbao Barandica. La presencia y prestancia del ámbito vasco, a través del Partido Nacionalista Vasco en el ámbito del Parlamento Europeo, ha estado ahí, y también desde la Secretaría General de Acción Exterior del Gobierno Vasco, ligada al Lehendakaritza, también han tenido relación con las diferentes instituciones de las comunidades europeas. Evidentemente, ahí tenemos un elemento diferencial con el hecho de que entró el Partido Popular en 1990 en este Partido Popular Europeo y finalmente logró, 10 años después, que fuera expulsado el Partido Nacionalista Vasco, que había sido fundador de todo aquel tinglado, y evidentemente acabó logrando también la expulsión de aquel ámbito de la Internacional Demócrata Cristiana, porque uno de los requisitos que había sido incorporado es ser miembro de la organización territorial regional en el ámbito concreto y por tanto incluía la necesaria permanencia en el Partido Popular Europeo, del que ya no era miembro, y por tanto, simplemente por ese tecnicismo, el Partido Nacionalista Vasco sería expulsado de la Internacional Demócrata Cristiana que había organizado y fundado a través de esos nuevos equipos internacionales. Ese es José María Aznar. Y ese es el actuar de cierta generación, por lo menos de líderes de este Partido Popular Español. Y evidentemente es de memoria tanto el inicio como el final. Tanto ese momento en el que un Konrad Adenauer llama a las puertas de la Avenida Marsó diciendo a ver si puede participar en eso que está montando el Partido Nacionalista Vasco, como todo lo demás respecto al ocaso de la permanencia del Partido Nacionalista Vasco en estas organizaciones que llevó a fundar. Evidentemente, libros como La causa del pueblo vasco de Landaburu son muy importantes a la hora de leer aquel elemento de síntesis de aquello por lo que luchaban también en la dimensión Europa, no solamente también en el ámbito de la dimensión América y en cualquier otra dimensión de interior y de exterior en aquellas circunstancias muy complicadas, muy difíciles como fueron el ámbito de la dictadura, exilio y la situación entre el propio elemento interior con la situación evidentemente de dificultad respecto a la dirección del partido que estaba en Beiris, en el País Vasco francés, y el gobierno vasco que estaba en París, en principio la Avenida Marsó, y cuando fueron expulsados por una artera maniobra jurídica liderada en parte por Mitterrand, pues en la Rue Singer, que hasta 1979, en diciembre, cuando vuelve el Lehendakari Sarra, es decir, el Lehendakari Leizaola, a entregar las llaves en aquel acto en San Mamés a el futuro Lehendakari Garaikoetxea.
Y creo que aquí más o menos se puede dar estas pinceladas para que cada cual investigue lo que supuso ese papel del Partido Nacionalista Vasco en la formación del proyecto europeo en sus diversas fases, estando físicamente allí en todas las reuniones y con los instrumentos que acompañaron y acompasaron esa formación e integración del espacio europeo con la profesión de fe intrínseca en el nacionalismo vasco de que Euskadi es Europa, como se decía en el lema del Aberriguna de 1933. Y sin más, que los patitos, es que ricasco, agur, brobat, Betty Gelpian.